Las enzimas. Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica. Prácticamente todas las reacciones bioquímicas son catalizadas por una enzima, con la excepción de unas pocas moléculas de RNA catalítico. Una reacción catalizada tiene lugar dentro de una bolsa de la enzima denominado sitio activo. La molécula fijada en el sitio activo sobre la cual actúa se denomina sustrato. La superficie del sitio activo de la enzima está revestida de residuos aminoácidos con grupos sustituyentes que se unen al sustrato y catalizan su transformación química. Las enzimas alteran las velocidades de reacción, pero no los equilibrios. La molécula que es atraída al sitio activo por su forma y carga se denomina sustrato, que al unirse forma el complejo enzima-sustrato. Una vez realizada la reacción, son expulsados los productos, quedando libre la enzima para que pueda realizar otra reacción. Las enzimas están conformadas por una parte proteica y no proteica. A la enzima se la denomina apoenzima cuando se refiere a la parte proteica. Algunas enzimas no requieren para su actividad más grupos químicos que sus residuos aminoácidos, pero hay enzimas que necesitan de una coenzima o de un grupo prostético para la activación de la enzima. A una enzima activada se la denomina holoenzima. Las coenzimas son estructuras químicas que no están formadas por aminoácidos. Actúan como transportadores transitorios de grupos funcionales y específicos. La mayoría son derivados de las vitaminas. La coenzima es una estructura que se encuentra fuera de la enzima y que se une al sitio activo junto con el sustrato. Luego de darse la catálisis, van a producirse dos compuestos distintos y los dos van a salir del sitio activo. Mientras que cuando se realiza la reacción con un grupo prostético, este grupo prostético está unido a la enzima de una manera covalentemente y muy fuerte. Entonces, el sustrato entra y se produce la catálisis. Ambas se transforman en cosas distintas, pero solo sale el sustrato. Los inhibidores son moléculas que se unen a la enzima e interfieren en la catálisis de reacción, provocando la disminución de velocidad o incluso evitando que se dé dicha reacción, mediante interacciones con el centro activo u otros centros específicos. Es importante saber que el grado de inhibición depende de la concentración del sustrato y del inhibidor. Un inhibidor competitivo es el inhibidor que compite con el sustrato y se fija al centro activo de la enzima, impidiendo la fijación del sustrato. Esto ocurre cuando la concentración del inhibidor es mayor que la del sustrato. Por otro lado, tenemos al inhibidor no competitivo. Este inhibidor no compite con el sustrato, sino que se fija en la enzima en otro centro específico distinto al sitio activo, modificando la estructura del sitio activo, impidiendo que se forme el complejo enzima-sustrato. Al ser un inhibidor no competitivo, este puede combinarse con la enzima o con el complejo enzima-sustrato, ya que no tiene afinidad con el sitio activo de la enzima. A pesar de que no afecta la afinidad del complejo enzima-sustrato, la reacción no se llevará a cabo de la misma manera como se llevaría sin el inhibidor. Por lo tanto, podemos concluir que la reacción no llegará a su velocidad máxima, sin importar la cantidad de sustrato que se adicione. La concentración de sustrato juega un papel clave en la velocidad de la reacción catalizada por una enzima, ya que a concentraciones relativamente bajas de sustrato,
la velocidad aumenta casi linealmente con el incremento de sustrato, como se muestra en el gráfico. Mientras que a concentraciones mayores de sustrato, la velocidad aumenta a incrementos cada vez menores en respuesta al incremento de sustrato. Por ende, la velocidad inicial de una reacción va a ser dependiente de la concentración de sustrato. A niveles de saturación de sustrato, los cambios en la velocidad son proporcionales únicamente a la concentración de enzima. La velocidad máxima de la reacción se observará cuando toda la enzima esté en forma de complejo enzima-sustrato, es decir, la enzima esté saturada. Por lo tanto, el aumento de la concentración de sustrato no producirá ningún efecto en la velocidad de reacción. Cuando el sustrato es el factor limitante, este en algún momento de la reacción podría ser ocupado en su totalidad, provocando así que a medida que pasa el tiempo, la velocidad vaya decreciendo. Cabe recalcar que al ser el sustrato el factor limitante, este nos indica que algunas enzimas permanecen libres en concentraciones bajas de sustrato y no alcanzan así su velocidad máxima. Velocidad máxima. A bajas concentraciones de sustrato, la velocidad es directamente proporcional a la concentración de sustrato. A muy alta concentración de sustrato, la velocidad es independiente del sustrato, ya que luego de llegar al punto de saturación de la enzima, la velocidad de la reacción catalizada llegará a su velocidad máxima y no aumentará sin importar cuánto aumente la concentración de sustrato. Cuando se dan las altas concentraciones de sustrato y se saturan las enzimas, las moléculas de sustrato deben esperar a que las anteriores se conviertan en los productos para así poder desocupar los sitios activos. La constante de Michaelis es una constante para cada enzima y su importancia radica en que es un índice muy aproximado, aunque no totalmente exacto, de la afinidad de la enzima respecto a su sustrato. Cuanto menor es la constante de disociación, mayor es la afinidad entre la enzima y el sustrato. De igual manera, cuando la constante es mayor, la afinidad de la enzima por el sustrato es menor. Por lo tanto, podemos decir que la constante de Michaelis es inversamente proporcional a la afinidad de la enzima por el sustrato. De Michaelis-Menten. La expresión algebraica está dada por la velocidad inicial, va a ser igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre la constante de Michaelis más la concentración de sustrato. Cuando la velocidad inicial es igual a un medio de la velocidad máxima, reemplazando en la ecuación, nos queda que la velocidad máxima dividida para 2 va a ser igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre la constante de Michaelis más la concentración de sustrato. Si dividimos la ecuación toda para la velocidad máxima, obtenemos que un medio va a ser igual a la concentración de sustrato sobre la constante de Michaelis más la concentración de sustrato. Despejando, sabemos que la constante de Michaelis más la concentración de sustrato será igual a 2 veces la concentración de sustrato. Con esto podemos concluir que la constante de Michaelis va a ser igual a la concentración de sustrato siempre y cuando la velocidad inicial sea un medio de la velocidad máxima. Enzimas alostéricas. Son enzimas que presentan dos conformaciones diferentes, estables e interconvertibles. Una es la forma activa, que tiene una gran afinidad por el sustrato, y la otra es la forma inactiva, que presenta baja afinidad por el sustrato. Esas enzimas poseen, además del centro activo, otro centro llamado centro regulador o alostérico, donde se puede unir un modulador o un regulador alostérico, que puede ser un activador o un inhibidor de la enzima. Si el centro regulador está vacío, la enzima actúa a velocidad normal. Si está ocupado por el regulador, se producen cambios en la conformación y, dependiendo de que sea activador o inhibidor, adoptará una forma más o menos activa. En las enzimas alostéricas, la cinética de las reacciones es diferente a las de las demás enzimas, ya que cinéticamente no sigue el comportamiento catalítico de Michaelis-Menten. La gráfica de la velocidad frente al sustrato es una curva sigmoidea en lugar de hiperbólica como ocurre en las demás enzimas. Retroalimentación.
Existe retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. En la retroalimentación positiva, esto se traduce como el paso de la forma inactiva a la forma activa cuando se fija en el centro regulador un activador alostérico o modulador positivo, que lo que hace es que el producto genere más producto. Retroalimentación negativa. Es el paso de la forma activa a la forma inactiva que se produce al fijarse en el centro regulador un inhibidor alostérico o modulador negativo. ¿Qué es lo que ocurre exactamente cuando se genera un producto después de haber actuado la enzima sobre el sustrato y ese mismo producto inhibe la formación de más producto? ¿Cuál es la velocidad máxima para esta reacción? La velocidad máxima es de 0.25 micromoles por minuto, la cual se evidencia en la siguiente tabla, que es desde cuando se alcanza la concentración de 5 por 10 a la menos 4 moles por litro. ¿Por qué la velocidad inicial permanece constante a una concentración de sustrato mayor a 5 por 10 a la menos 4 moles por litro? Porque después de alcanzar esta velocidad máxima, en esta concentración de sustrato, un aumento de sustrato ya no tendrá efecto en la velocidad de esta reacción, por lo que se dice que la velocidad va a permanecer constante. Como se puede evidenciar en este gráfico de velocidad inicial versus concentración de sustrato, la velocidad máxima de 0.25 micromoles por minuto se alcanza cuando la concentración del sustrato es de 5 por 10 a la menos 4 moles por litro. Y a partir de este punto, si la concentración del sustrato aumenta, la velocidad máxima igual permanecerá constante. ¿Cuál es la constante de Michaelis y Menten de la enzima? Partimos de la ecuación de Michaelis y Menten, de aquí despejamos la constante de Michaelis y Menten y reemplazamos los datos que están en la tabla. Por ejemplo, en este caso tenemos que la velocidad máxima es de 0.25 micromoles por minuto. Lo multiplicamos por la concentración del sustrato, que en este caso elegimos 5 por 10 a la menos 5 moles por litro. De ahí lo dividimos para la velocidad inicial, que en este caso nos dio 0.20 micromoles por minuto. Y le restamos finalmente la concentración del sustrato, que es de 5 por 10 a la menos 5 moles por litro, dándonos como resultado 1.25 por 10 a la menos 5 moles por litro. Calcular la velocidad inicial para las concentraciones de 1 por 10 a la menos 6 y de 1 por 10 a la menos 1. Utilizamos la ecuación de Michaelis y Menten. Y esto nos da que la velocidad máxima es 0.25 por la concentración del sustrato 1 por 10 a la menos 6 dividido para la concentración del sustrato 1 por 10 a la menos 6 más la constante de Michaelis y Menten que habíamos hallado anteriormente, que era de 1.25 por 10 a la menos 5. Esto nos arroja como resultado 0.018 micromoles por minuto. Por otro lado, para la otra concentración de 1 por 10 a la menos 1 tenemos que la velocidad máxima es 0.25 por el sustrato, que es 1 por 10 a la menos 1 dividido para el sustrato 1 por 10 a la menos 1 más la constante de Michaelis y Menten, que es 1.25 por 10 a la menos 5, lo que nos da como resultado 0.249 o 0.25 micromoles por minuto. Calcular la concentración de producto formado en los 5 primeros minutos de la reacción, utilizando 10 mililitros de una disolución de sustrato. Tenemos que en este caso la velocidad máxima es igual a la velocidad, que es de 0.25 micromoles por minuto. En estos 5 minutos sería entonces 0.25 por 5, lo que nos daría una concentración de 1.25 micromoles. Ya que se tiene 10 mililitros de solución, entonces procedemos a realizar la división entre la concentración, que es 1.25 micromoles, dividido para 1 por 10 a la menos 2 litros, lo que nos da como resultado 125 micromoles por litro.